El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello un gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida. Pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, encontramos hoy en la primera lectura de la carta a los Hebreos una serie de recomendaciones para nuestra vida cristiana. Entre ellas es la vivencia de las obras de misericordia. Lo primero a lo que nos invita es conservar el amor fraterno. Conservar el amor fraterno. Somos hermanos, todos hijos de Dios. Por lo tanto, estamos siempre invitados a amarnos como lo que somos, hijos de Dios, y conservar este amor fraterno. Conserven el amor fraterno. Practiquen la hospitalidad. En estos tiempos en los que nos cuesta mucho trabajo, sobre todo por la situación social que vivimos de tanta inseguridad, darle hospitalidad a alguna persona sí nos cuesta trabajo. Sin embargo, sabemos siempre que habrá la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué la hospitalidad? Dice la palabra de Dios: ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Hospedar a los ángeles, como en el Antiguo Testamento escuchamos cómo varios personajes hospedaron a ángeles, tuvieron ese encuentro con los ángeles sin saberlo, muchos sin saberlo. Además también dice:
Acuérdense de los que están presos. Si no podemos a veces acudir a la cárcel para visitarlos, sí podremos acordarnos de ellos en nuestra oración. Saber que los que están ahí son maltratados, humillados, no de buen trato. Y todos podríamos decir, pues se lo merecen, para que se portaron mal. Ahora están ahí, que sufran. Nuestra forma de pensar es esa, pero la de Dios es diferente. No se olviden de los presos, dice. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede ser maltratado también. Lo menos que podemos hacer es orar por los que están presos, acordarnos. Si tenemos algún conocido, bueno, pues acercarse a la familia para hablar con él, para ayudarles. Si algo podemos hacer, ¿en qué les podemos ayudar? Hay a veces esposas o esposos que viven la pena de que uno de los dos esté en la cárcel, o papás que tienen a su hijo en la cárcel por algún error que cometieron. Acordarnos de los presos, que todos tengan un gran respeto por el matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable. ¿Qué hacer si hay esta invitación de los esposos? Pues recordar el compromiso que hicieron de vivir unidos para siempre. Que los esposos recuerden qué significa vivir unidos para siempre. ¿Por qué vivir unidos para siempre? Hace unos días el Papa hablaba algo así del matrimonio también, y hablaba de la invalidez del matrimonio que se da constantemente porque los que se van a casar ignoran lo que significa unirse para siempre, toda la vida. Y entonces dice el Papa, estos matrimonios son inválidos. Estos deberían, en cuanto se separan, deberían unirse, acudir a su obispo para que vean esta situación y no vivan después en el pecado todavía. Sí, no reflexionan que es para toda la vida. Y el Señor nos invita a contemplar entonces a los matrimonios, que recuerden cómo han de amarse siempre. Que no haya entre ustedes avidez de riqueza, que confiemos en la misericordia, en la providencia divina. Así nos invitaba ayer la palabra de Dios también en el Evangelio, cuando Jesús envía a sus apóstoles a predicar. No lleven nada, solo lo necesario. O sea, confíen en la providencia divina que siempre se ha manifestado en nosotros. Más bien dice que cada quien esté contento con lo que tiene, pues Dios ha dicho: yo nunca te abandonaré, nunca te dejaré. O sea, no ambicionar lo que no se tiene. El que ambiciona lo que no tiene, ni lo va a tener, ni lo va a lograr. Y si lo logra, pues va a buscar caminos equivocados para lograrlo. No ambicionar la riqueza. Dice finalmente también: acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios. Acuérdense también de ellos, desde el sacerdote que te bautizó,
que te confirmó, te dio la comunión, el que te ha confesado tantas veces, el que te ha anunciado la palabra. Acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántas recomendaciones nos da hoy la palabra de Dios para vivir nuestra vida de hijos de Dios? Para ello estamos. Y aunque nos pase como le pasó a Juan el Bautista, ¿no? Aunque por hablar nos corten la cabeza, ¿sí? Pues habrá quien aparentemente respeta, le admira la forma de hablar de alguna persona, pues va a ser capaz de defender su propia fama, cumplir su propio juramento, ¿sí? Antes que arriesgarse también en su vida. Porque Herodes sentía mucho aprecio por Juan Bautista, le gustaba escucharlo, pero por cumplir una promesa y un juramento, prefirió darle muerte a Juan el Bautista, antes que romper su juramento de ¿qué? De darle a aquella joven lo que le prometió, solo por un baile, de quedar bien ante los demás. ¿Cuántos viven así, quedando bien ante los demás, guardando su propia imagen, cuidándola? Pues hoy pidámosle a Dios, queridos hermanos, que nos conceda la gracia y de la humildad sobre todo, que aparte de nosotros el orgullo y la soberbia que no nos permiten mirar a los demás como hermanos, que no nos permiten a veces mirar la necesidad que cada uno de ellos vive, y que es Dios el que nos está invitando a darles hospitalidad en nuestra vida, en nuestro corazón, incluso a los que nos cuesta tanto trabajo, aquellos que en algún momento nos han hecho daño. Oremos hoy en este día. Elevemos pues nuestra oración a Dios nuestro Padre, que así sea.